Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo 2 ciegos seguían a Jesús gritando: «Ten compasión de nosotros, Hijo de David». Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo: «¿Creéis que puedo hacerlo?». Contestaron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo: «Que os suceda conforme a vuestra fe». Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente: «Cuidado con que lo sepa alguien». Pero ellos, al salir, hablaron de él por toda la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Muy queridos hermanos, en nuestro Señor y en nuestra Madre la Santísima Virgen, vísperas de la Inmaculada Concepción, en esta fiesta de San Ambrosio, obispo de Milán, un gran obispo, santo, doctor del siglo IV. Él es, como hemos dicho, obispo de Milán, un hombre que Dios envía, como esos que envía de vez en cuando, un hombre providencial. San Ambrosio, queridos hermanos, para nosotros que quizá no podemos del todo apreciar su figura, los que entienden de esto nos hablan de él como esos padres de la Iglesia, sabios, santos, que son para ahora, para nuestro tiempo, columnas de nuestra fe. San Ambrosio es elegido obispo por aclamación popular. Todo el pueblo pidió que Ambrosio fuese obispo. Fíjense, es como aclamaciones a viva voz. Y Ambrosio ni siquiera era obispo, no era ni obispo, ni sacerdote, y fíjate, ni siquiera era bautizado. Era uno que se estaba preparando para el bautismo. Para que vean cómo era ya entonces la figura de este hombre, que efectivamente, con el paso del tiempo, va a reivindicar como esa intuición que Dios dio a su pueblo. Obispo, que va a guiar con mano firme y sabiduría a todo su pueblo. Tan famoso era este obispo que el mismo gran San Agustín, camino también de conversión, cuando llega a Milán, queda prendado de su palabra. ¿Cómo hablaba San Ambrosio? Con qué belleza, pero al tiempo con qué fuerza hablaba ese hombre de Dios. Y decía el mismo San Agustín de la belleza de su palabra, que le gustaba a él como al fin también un literato, empezó como a penetrarle dentro las verdades que comunicaba San Ambrosio. Y San Agustín empezó a aceptar la fe gracias a este santo. ¿Cuántas veces fue a buscarlo personalmente para entrevistarse con él y pedirle luz en su camino? Y dice este mismo San Agustín que a veces iba a su casa, pero no le interrumpía. Se quedaba esperando a que se desocupase San Ambrosio, sin avisar siquiera que había llegado, y se retiraba luego en silencio, porque lo veía tan ocupado que temía interrumpir a un hombre así. Esto para que entendamos más o menos la figura de este gran santo. Si otro sabio gigante como San Agustín tiene una veneración así a este obispo, ya nos tiene que a nosotros hacer ver de alguna manera la grandeza de este santo. Obispo y doctor, columna de la Iglesia en Occidente desde el siglo IV. Eso es San Ambrosio. Y nosotros, queridos hermanos, en este tiempo, al celebrar esta fiesta, ¿qué le podemos pedir a este santo o qué nos quiere decir? Nos quiere decir que la providencia de Dios no está detenida.
Dios no se olvida de su pueblo. Y por eso le envía pastores de esta altura, de esta grandeza de ánimo. Como con San Agustín, San Ambrosio, también San Jerónimo, serán grandes padres de la Iglesia en Occidente. Dios guía a su Iglesia por un camino, por el camino de la fe. Y hoy por hoy también nos hace falta pastores. Y es lo primero, queridos hermanos, en esta fiesta. Pastores, santos pastores para la Iglesia de Dios. Es lo que nos toca a nosotros pedir al Señor. Sabios, pero sobre todo santos, cuyo único honor sea comunicar la fe de Cristo, o mejor, la fe que nos deja Jesucristo, la fe de la Iglesia católica. Porque Dios quiere así, queridos hermanos. Ese es el modo de la Iglesia. Dios ha querido guiar al rebaño por medio de los pastores. No hay otra manera. La Iglesia no tiene otro diseño por el mismísimo autor que es Dios. Pastores y santos pastores. Y hace falta hoy, queridos hermanos, muchos, en todas partes. Si Dios no envía pastores a su rebaño, habría que pensar quizá que Dios está enojado con su rebaño. Por eso Jesús, queridos hermanos, nos insiste en aquella petición: pedid al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. Y por otra parte, fíjate que en la fiesta de este santo hemos escuchado este evangelio de San Mateo, 2 ciegos que le piden la vista. Y Jesús, ante esta petición, les pregunta: ¿creen que puedo hacerlo? Le piden la vista y Jesús les pregunta: ¿creen que puedo hacerlo? Sí, responde. Que os suceda conforme a vuestra fe. Es uno de esos pasajes que impresionan, queridos hermanos, porque Jesús dice que va a ocurrir el milagro si esas personas tienen fe. Condiciona el milagro a la fe. De alguna manera, la fe de estos ciegos acciona el milagro. Esto es, de alguna manera, maravilloso. ¿Qué quiere decirnos con esto hoy día el Señor? Mira, si tienes fe, si pides con fe, si vives con fe, o en la medida que vivas con fe en Dios, por medio de ti, Dios enviará, hará lo posible para que por medio de ti llegue a su iglesia pastores como San Ambrosio. En muchísimos pasajes, aquí les traía algunas sentencias del Evangelio que habla de este misterio que tiene el poder de la fe. A un padre de familia que temía que su hija muriese, le dice: no temas, basta que creas y vivirá. Y a una mujer que ha curado Jesús, con solo haber sido tocado por su manto, esta mujer tocó el manto del Señor, le dice Jesús después: hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y aquella mujer que le pide que cure a su hija y le persigue a Jesús, Jesús le dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase como quieras. Entonces, fíjate, en estos pasajes habla de ese poder de la fe. Aquí habla de esa fe no en cuanto que es una
una petición súper concentrada, cuando uno aprieta los puños y pide, no, sino habla de la fe de aquella persona que por estar adherida a la voluntad de Dios está en sintonía con Él. En la medida por eso que estemos en plena sintonía con Dios, nuestra voluntad con su voluntad, entonces nuestra fe se va haciendo más intensa. Y entonces Dios, fíjate, en estos pasajes como que de alguna manera promete que hará el milagro. Por eso aquellas palabras que dice también, todo es posible para el que cree. Porque en este sentido el que cree está adherido a Dios, a su voluntad. Pedimos para nuestra iglesia, queridos hermanos, pidamos con fe que siga enviando pastores, pastores según el corazón de Dios, pastores y santos pastores. Vísperas de la Virgen, de la Inmaculada Concepción, vísperas de esta gran fiesta, queridos hermanos, pidámosle a ella que nos regale esa fe que ella tenía. ¿Recuerdan ustedes aquellas palabras de ella? También, cuando el ángel se le aparece, también el ángel, es el ángel que le dice, todo es posible, para Dios nada es imposible, cuando le promete la encarnación. Y María responde, hágase en mí según tu palabra. Ahí está la fe de la Virgen. Cree en Dios tan firmemente que se ofrece a Dios así de manera tan dócil, tan disponible. Que ella pues nos conceda ese ofrecimiento a Dios, que nuestra voluntad esté así adherida a Él. Amén.